Mi nombre es Ana Aranda y soy Lead Expert del área de gestión de proyectos de Netmind. Haciendo referencia al vídeo anterior en el que os comentaba las distintas opciones de certificación y todos los estándares que están recogidos por el Project Management Institute, ahora me voy a centrar en uno de los cambios más importantes que ha ocurrido con una de sus certificaciones, la certificación de PMP, Project Management Professional. El año pasado pasamos de la quinta edición del PMBOK a la sexta edición del PMBOK. En el vídeo de hoy os voy a contar cuáles son los principales cambios para ayudar a estudiar a aquellas personas que tengan que refrescar conocimiento porque no hayan sido capaces o no hayan podido presentarse al examen de la versión anterior y sepan en qué tienen que centrarse para poder actualizar sus conocimientos con respecto a la nueva versión, la sexta edición. ¿Qué es el PMBOK? El PMBOK, bueno, ya lo habéis visto, es un libro de aproximadamente 500 páginas. En este libro se describen los grupos de procesos y áreas de conocimiento que un jefe de proyecto tiene que saber gestionar para poder realizar su trabajo correctamente. PMBOK es un estándar, PMP es un estándar. ¿Y qué es un estándar? Bueno, pues PMI define estándar como un documento basado en consenso que proporciona un marco acordado y repetible para poder hacer algo. Esto es lo que tenemos aquí. Tenemos una referencia de qué partes tenemos que considerar para hacer una buena gestión de proyectos y qué lecciones aprendidas tenemos que seguir para que nuestros proyectos sean lo más exitosos posible. Los estándares proporcionan criterios precisos y nos pueden servir como regla o guía. Y esto es lo que es la guía del PMBOK. Es un libro donde aparecen directrices y características que tiene que tener una buena gestión de proyectos. PMBOK es la guía, la Biblia del conocimiento de la gestión de proyectos. Es más, hay otras metodologías que no son propias de PMI que aún así toman como referencia las buenas prácticas que aparecen en este libro. PMI es un desarrollador de normas, y esto es lo que son las certificaciones, son normas y estas normas están de acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares estadounidense. Así dicho, a lo mejor no suena mucho, pero no es ni más ni menos que las normas ANSI. Y esto de que esté en línea con ANSI significa que tienen que cumplir una serie de procedimientos específicos de este instituto, como por ejemplo que sus estándares se desarrollan mediante un método consensuado entre todos los que participan y que además PMI tiene que actualizar esos conocimientos por lo menos una vez cada 5 años. Esto es más o menos la media de nuevas versiones, nuevas ediciones, como se llaman, de PMBOK. La edición anterior, el paso anterior de la edición 4 a la edición 5 supuso un cambio radical. ¿Por qué? Pues porque antes os decía que aquí quedan recogidas los 5 grupos de procesos y las 10 áreas de conocimiento. En la versión anterior eran 9 áreas de conocimiento. De una versión a otra introdujeron la gestión de stakeholders. En este caso no han aumentado, obviamente, ni los grupos de procesos, que son los de siempre, ni las áreas de conocimiento, pero sí que han metido algunas variaciones con respecto a los procesos que se llevan a cabo y también han metido bastante temas relacionados con agilidad, esa otra forma de enfocar la gestión de proyectos. En todos los capítulos aparecen una serie de datos y pautas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de gestionar, encajar los proyectos en un entorno ágil. Cambios, así a alto nivel, luego ya os voy a contar en más detalle, pero a alto nivel los cambios fundamentales es que la gestión de planificación, el Product Schedule Management, es en lugar de gestión del tiempo, Project Time Management, y otro de los cambios ha sido con respecto a la gestión de recursos. Antes, el área de conocimiento de gestión de recursos se refería solamente a recursos humanos. Ahora lo han ampliado y ese área de conocimiento recoge no solamente gestión de recursos humanos, sino también gestión de recursos materiales. Es más, aquí han introducido 2 procesos nuevos que antes no estaban. En general, hemos pasado
de 47 a 49 procesos, cada uno de ellos con sus entradas, técnicas, herramientas y sus salidas. ¿Cuál ha sido la variación? Bueno, pues han metido una nueva en integración, que es la gestión del conocimiento, han quitado de gestión del tiempo la estimación de los recursos, que la han pasado al área de conocimiento de recursos, y en el área de conocimiento de recursos también han metido el control de los recursos en el grupo de procesos de monitorización y control. Hay un nuevo proceso más en el área de conocimiento de riesgos y han quitado uno en adquisiciones. Lo que antes era el proceso de cierre de adquisiciones ya no se realiza como tal, y de hecho en el grupo de procesos de cierre solamente aparece un proceso que es el de cierre de proyecto o de fase. Los dos nuevos proyectos de ejecución son gestionar el conocimiento del proyecto en el área de conocimiento e integración e implementar las respuestas al riesgo. Ahí es el de más que hay en riesgos. Y como os decía, se ha eliminado el de cierre de adquisiciones y ahora mismo se ha fusionado con la parte de control de las adquisiciones. Estos son los cambios y ahora os voy a contar en más detalle todos ellos. También han introducido, en la parte de introducción, en los primeros 3 capítulos que son de introducción y no son propios de ninguna de las áreas de conocimiento, que empiezan a partir del capítulo 4 de PMBOK, han hablado de los distintos ciclos de vida del desarrollo. Aquí tenemos el predictivo en cascada, el tradicional, que es el que normalmente aparece en este libro de referencia, como es PMBOK, y luego tenemos iterativo e incremental. Iterativo es el alcance, se determina tempranamente, pero las estimaciones de tiempo y costo se modifican periódicamente conforme sabemos o tenemos una idea más clara de qué es lo que queremos hacer. Incremental tiene que ver con cómo realizamos nuestros productos. En un ciclo de vida incremental, lo que vamos haciendo es que el entregable final se va dando a cachitos, vamos dando pequeños incrementos del producto final, y hasta la última parte, hasta la última iteración, no aportamos lo que es el producto completo. Predictivo, tradicional, iterativo e incremental. El siguiente que viene es la gestión de proyectos adaptativa o ágil o agile, ¿vale? Y la característica fundamental de este tipo de gestión de proyectos es que aplica los conceptos de las iteraciones, periodos de desarrollo de proyectos cortos, y a medida que vamos conociendo vamos ajustando las estimaciones de tiempo y de coste, e incremental. Lo que vamos haciendo lo vamos haciendo en bloques pequeñitos. Eso es lo que es Agile. Luego os voy a enseñar, os voy a mostrar la transparencia famosa del triángulo de hierro, y veréis que una de las características de este tipo de desarrollo es que el tiempo y el coste del desarrollo para cada una de esas iteraciones están predefinidas, y en base a cuáles son, con cuántos equipos, con cuántas personas cuento en el equipo y cuál es la duración de mis iteraciones, voy calculando qué cantidad de producto puedo ir entregando en cada una de ellas. Lo último es un ciclo de vida híbrido. Está más que demostrado que hay algunos proyectos cuya mejor forma de gestión es utilizar las dos formas de gestiones, la tradicional y la actual. Para un mismo proyecto puede haber partes que se puedan gestionar de una forma predictiva, en cascada waterfall, y puede que haya otras partes que se puedan gestionar de una forma adaptativa. Se me ocurre, por ejemplo, sistemas en los que hay una parte de backend, de gestión de servidores y funcionamientos determinados que se pueda favorecer si utilizamos un enfoque predictivo tradicional, marcarnos un plan porque sabemos qué es lo que hay que hacer, mientras que la parte del frontend, la cara que ve el cliente, se presta más a un enfoque adaptativo. Y, por ejemplo, el interfaz de usuario lo vamos construyendo en iteraciones pequeñitas, y según el cliente va viendo qué cosas estamos obteniendo, pues vamos ajustando para llegar a un nivel en el que el cliente esté 100% de acuerdo con lo que estamos creando. ¿Vale?
Estas son las diferencias, de una forma gráfica, porque no es fácil para todo el mundo determinar cuáles son las diferencias entre qué significa construir en base a incrementos y qué significa construir en base a iteraciones. Aquí el desarrollo incremental, vamos a suponer que nos piden hacer una Gioconda. En un desarrollo incremental lo que haríamos sería ir dando pedacitos completamente terminados de ese cuadro. Hasta que no hayamos terminado con todos ellos, no tendrás la imagen definitiva, el producto no está terminado, ¿vale? Eso es un desarrollo incremental. Ahora, ¿cómo sería un desarrollo iterativo? Aquí el desarrollo iterativo, no sé si os acordáis que decía, hay veces que no tenemos una idea muy clara de qué queremos llegar a conseguir con exactitud. Sí que sabemos cuál es el objetivo, sí que conocemos cuál es la visión, hacia dónde queremos llegar, pero no tenemos muy claro cuál va a ser el resultado final. Aquí la premisa, antes os acordabais, partíamos de, oye, quiero que me pintes una Gioconda, y aquí la premisa es, quiero que me hagas un retrato con una mujer en actitud pastoral. ¿Cómo vamos haciendo? Pues vamos ajustando los requisitos y las necesidades en iteraciones cortas, y al final de cada iteración vamos mostrando al cliente distintos resultados para que pueda tomar decisiones. Cada vez que tiene más certeza, pues va ajustando. Y aquí veis que en esta primera iteración, estos son imágenes, por cierto, de Jeff Patton, y son súper famosas, el ejemplo de la Gioconda, porque es muy descriptivo y ayuda a entender bien qué es esto. En esta primera iteración te piden este borrador, un cuadro de una mujer en actitud pastoral. Bueno, pues esto podría ser. Terminamos aquí, un periodo corto de tiempo, el cliente lo ve y le dice, oye, pues quizás no me gusta que esté con la mano en la boca. Vamos a hacer otra iteración con este nuevo requisito, aclarando un poquito más a dónde quiero llegar, y esto podría ser una siguiente iteración. Cuando el cliente te valida esto, empezamos a poner más características. Cada vez tienes un mayor nivel de certeza y un acuerdo con el cliente de qué es lo que quiere conseguir, ¿vale? Y Agile es una mezcla de las dos. Agile es un enfoque iterativo e incremental. Vamos haciendo nuestro producto en ciclos cortos, ¿vale? Y vamos dando partes de este producto, de manera que en cualquier momento el cliente, a lo mejor en esta fase no, puede que en esta fase tampoco, pero a lo mejor en esta fase el cliente dice, oye, yo con lo que estoy viendo ahora del cuadro, pues a lo mejor con esto que tengo aquí es suficiente, no necesito que me hagas más. Vamos construyendo poco a poco y vamos trabajando y colaborando con el cliente para obtener qué es lo que quiere realmente, ¿vale? Y nos podemos parar aquí o podemos continuar hasta el final. Agile significa producir, dar resultados, crear productos con un enfoque iterativo e incremental. Este es el ejemplo típico de la diferencia fundamental entre un proyecto gestionado de la forma tradicional y un proyecto gestionado Agile. Un proyecto predictivo, gestión de proyectos tradicional, ¿qué es lo primero que se cierra con el cliente? Lo primero que cerramos es el alcance. El cliente te cuenta exactamente qué es lo que quiere conseguir. Tomando como referencia estos requisitos, que es lo que está fijo, el equipo de proyecto determina cuánto va a costar y cuánto tiempo vamos a tardar. Creamos un plan, es un enfoque basado en un plan. Yo voy definiendo desde hoy los pasos que voy a dar de aquí a 1 año y medio. ¿Vale? ¿Es aplicable? Sí, puede ser aplicable, siempre y cuando la premisa de la que partimos es correcta. Como en el mundo de la informática y en el mundo de la tecnología digital cada vez nos estamos dando cuenta de que esa certeza es menos certeza, lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta a esta forma de trabajar. ¿Cuáles son las características de un enfoque adaptativo o ágil? Me defino esas iteraciones cortas, el periodo mínimo de tiempo en el que vamos a ser capaces de dar algo al cliente y un grupo de personas preferiblemente fijo, nos ponemos a trabajar.
Teniendo en cuenta cuántos somos y cuánto tiempo estamos trabajando, definimos para cada una de las iteraciones qué es lo que vamos a entregar al cliente, qué es lo que creemos que podemos entregar al cliente. Estos son los dos enfoques que hay. ¿Es un enfoque mejor que el otro? Pues depende de las características del proyecto. Yo normalmente suelo dar este ejemplo. Imaginemos que queremos irnos de vacaciones y vamos a hacer la ruta 66. Queremos ir desde Chicago hasta Los Ángeles, Santa Mónica. Hoy sé que lo quiero hacer y hoy sé en qué sitios me quiero parar. ¿Qué enfoque sería más adecuado? Pues aquí está clarísimo. Si sé dónde estoy y sé a dónde quiero ir, pues quizá el enfoque tradicional de trazarme un plan sea lo correcto. ¿Por qué? Pues porque yo ya hoy puedo empezar a reservar mis billetes de avión, que van a ser muchos más baratos que si me espero a que llegue el momento y decidir hacia dónde quiero ir. Porque aquí, ¿os acordáis cuando esa definición del alcance es que ya está definido? Es que yo sé que la segunda parada la quiero hacer en Springfield. Yo puedo perfectamente trazarme un plan. En este caso, este podría ser un ejemplo de una gestión de proyectos tradicional. Con la información que tengo hoy, de dónde estoy y hacia dónde quiero ir, me puedo trazar un plan para conseguir mi objetivo, que es pasar por todos estos puntos intermedios y llegar hasta Los Ángeles. La situación sería un poco distinta si tuviera la fortuna de encontrarme un mapa de un tesoro. Sabes que hay algo que quieres conseguir, y en este caso el objetivo es quiero conseguir ese cofre que sale en Piratas del Caribe, ¿vale? Pero ¿qué sentido tendría trazarme un plan? Aquí tengo que ir aprendiendo sobre la marcha. Cada paso que das en la isla vas viendo indicios que te pueden hacer seguir hacia adelante, izquierda, derecha o incluso ir hacia atrás, ¿vale? Este sería un típico ejemplo, es un poco absurdo, llevado al extremo, de lo que podría ser un proyecto en gestión utilizando un enfoque adaptativo. Puedes hacerte un plan, claro que sí, podríamos dibujar la isla con cuadrantes e ir parte a parte, pero enseguida nos daríamos cuenta que a lo mejor el enfoque no es correcto. Entonces, bueno, me marco unas iteraciones, me marco un objetivo para esa iteración y cuando he llegado a ese punto, observo qué es lo que he aprendido y tomo la siguiente decisión. Este sería el enfoque ágil. No es la primera vez que PMBOK habla de agilismo y no es la primera vez que habla de los distintos enfoques, pero sí que es verdad que ahora han marcado una diferencia clara de qué es lo que significa un proyecto tradicional, incremental, iterativo, ágil e híbrido, ¿vale? Más cosas que ha cambiado. ¿Os acordáis que había una serie de estructuras a nivel de compañía? Y que esas estructuras de alguna forma determinaban el poder y la autoridad que tenían los jefes de proyecto. Teníamos desde la organización funcional, la típica, una estructura jerárquica con un jefe marcado, donde los proyectos se llevan solamente entre personas de esta organización. Y quien está gestionando el proyecto es el jefe de esa organización. ¿Poder y autoridad para los jefes de proyecto? Casi nulo, ¿vale? Pasábamos de ese extremo a las organizaciones orientadas a proyecto, es decir, no hay una estructura jerárquica de recursos, sino que las estructuras jerárquicas surgen y se crean cuando hay un proyecto. Hay un proyecto, nomino a un jefe de proyecto que está arriba del todo y cojo recursos para ese proyecto, ¿vale? Y aquí el poder y la autoridad de un jefe de proyecto es casi total. En medio que tenemos las matriciales, que son normalmente las que tienen la mayoría de las empresas en las que trabajamos. Hay una estructura jerárquica para hacer lo que se llama el business as usual, ingeniería, calidad, compras, y de vez en cuando surgen cosas raras, que son los proyectos, cosas únicas para los que la organización no está preparada. Entonces nombran a un jefe de proyecto de cualquiera de las organizaciones y colaboran, hace que distintas personas de cada una de esas ramas colaboren para conseguir ese objetivo resultado único. Bueno, pues estas son las tradicionales, funcional, matricial y orientada a proyecto. Ahora PMBOK ha metido cualquier tipo de combinación de personas en una organización.
la orgánica o sencilla, la multidivisional, la virtual, la híbrida o una que llama PMO. Fundamentalmente, las que siguen siendo más importantes a la hora de realizar el examen son las 3 que teníamos antes, que en realidad no son 3, son 5, porque la balanceada, aquí veis que se divide entre fuerte, débil, o sea, la matricial se divide entre fuerte, débil y balanceada. Entonces, aquí hay un cambio, pero os digo que esta parte de aquí es mínima, aparece una tabla que es exactamente esta que hay aquí copiada y que hay que tomar como referencia, pero básicamente son las mismas que había, en este caso no ha habido un cambio fundamental. En las matriciales débiles seguimos teniendo como referencia los coordinadores y los expedidores. Acordaros, expedidor es aquella persona que trabaja en un proyecto y que no puede tomar decisiones, tiene un poder, no tiene autoridad ninguna, y un coordinador es aquel que tiene cierto poder en la organización, pero no llega a ser un jefe de proyecto. Esto normalmente son roles que aparecen en las matriciales débiles. Bien. Otra cosa que me llamó la atención, en este caso en el capítulo 3, es con respecto al director de proyecto. En este capítulo mete partes que antes tradicionalmente estaban en la parte de gestión de recursos. ¿Por qué? Pues porque empieza a hablar de liderazgo y de gestión. Y PMBOK hace una diferencia clara entre qué es lo que significa ser un líder o ser un gestor. Cuáles son las pautas, y de hecho hay una tabla que os voy a mostrar en la siguiente transparencia. Igual que antes cuando hablábamos de las metodologías, en PMBOK no se decanta ni por uno ni por otro. Dice que distintas situaciones en el proyecto pueden hacer que, como mejor puedas favorecer el desarrollo del proyecto, sea utilizando liderazgo, y en otras ocasiones favoreces más o facilitas más la realización de los objetivos del proyecto trabajando como un gestor, siendo un gestor. ¿Veis? Para poder tener éxito, los directores de proyecto necesitan emplear tanto el liderazgo como la gestión. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la diferencia que marca PMBOK, que marca PMI en su libro de gestión de proyectos? Bueno, pues aquí, por hacer voy a marcar los que son más importantes. Gestión es importante cuando el foco lo tenemos en mantener cosas. Liderazgo es más importante cuando lo que quieres es desarrollar cosas nuevas, ¿vale? Gestión significa centrarse en objetivos a corto plazo. Liderazgo tiene más que ver con establecer una visión. Gestión tiene más con decir qué es lo que tienen que hacer las personas que están trabajando en el proyecto. Liderazgo tiene que ver más con influir, crear motivación y hacer que ellos quieran construir y quieran crear cosas, ¿vale? Entonces, me marco porque esto que debería de estar en la parte de gestión de recursos no aparece, aparece en el capítulo 3. También habla aquí de ejemplos, distintos tipos de liderazgo. Hablamos del típico laissez-faire, que es el dejar hacer. Tenemos también el transaccional, y es aquellos líderes que se centran en conseguir unas metas específicas. El líder servidor, y este líder está fundamentalmente basado en el rol del jefe de proyecto o de Scrum Master en el enfoque ágil. Es un líder que está al servicio de los miembros del equipo. Transformacional, es un tipo de líderes que lo que quieren conseguir es estimular la innovación y la creatividad, utilizando precisamente no la gestión, sino el liderazgo. El carismático, creo que es conocido y no hace falta explicar, son aquellas personas que de una forma natural consiguen, no sabemos cómo, que los otros les sigan y enganchar a la gente en su proyecto. Y luego tenemos otro tipo de liderazgo que es el interaccional, que es una combinación entre transaccional, transformacional y carismático. Entonces, acordaros, cuando estéis estudiando para el examen, hay parte de liderazgo y de gestión que está metida en el capítulo 3. No todo está incluido dentro del capítulo 9, que es el de gestión de recursos. Pegamos un salto y ya nos quitamos de la introducción y pasamos a el área de integración. En el área de integración hay un nuevo proceso más. Este es un proceso conocido porque estamos en el proceso de desarrollar el plan para la dirección de proyecto.
¿Por qué lo he destacado? Pues porque han quitado de los planes subsidiarios, han quitado un plan subsidiario al que estábamos acostumbrados, entonces quería marcar cuáles son los que quedan. El plan de dirección de proyectos, todos sabemos lo que es el camino que trazamos desde el principio del proyecto y el camino que hay que seguir para conseguir los objetivos del proyecto. Y en este plan, que es un documento que puede ser tan amplio o tan escueto como se necesite para adaptarnos a la necesidad de nuestros proyectos, indica cómo se va a ejecutar el trabajo, cómo se van a supervisar los cambios, si va a haber o no gestión de configuración y cómo se va a realizar, cuál es el ciclo de vida. Aquí dejaremos claramente explicado si estamos utilizando un enfoque ágil o un enfoque predictivo, ¿vale? Y los planes subsidiarios con los que cuenta son estos de aquí. ¿Veis? Siempre para ayudar a mis alumnos a memorizar, les digo, son los 9 correspondientes a las 9 áreas de conocimiento, quitando integración, más uno, que es un poco extraño, que es el plan de gestión de requisitos. Antes teníamos otro más, porque teníamos un plan que salía del área de conocimiento de calidad, que es el plan de mejora de procesos. Ese ahora no aparece formalmente en PMBOK. No quiere decir que no se pueda hacer, pero no aparece como un plan subsidiario. Las líneas base siguen siendo las mismas. Seguimos teniendo la línea base del alcance, la línea base del cronograma y la línea base de costos, pero han metido una línea base que llaman para la medición del desempeño. Esta línea base de medición del desempeño es un compendio de las otras 3, ¿vale? Siguen existiendo las mismas de antes y han hecho referencia a esta de aquí. Más planes, componentes opcionales del plan para la dirección de proyectos, el plan de gestión de cambios y el plan de gestión de configuración. ¿Vale? Hay algunos cambios, lo que no ha cambiado es que este plan tiene que ser aceptado por todos. Cuando digo aceptado por todos, me refiero a no solamente aceptado por el cliente o por el patrocinador, sino que tiene que haber acuerdo con los miembros del equipo de que es un plan realista que se puede llevar a cabo y que se va a poder ejecutar, ¿vale? Tiene que estar aprobado formalmente por la dirección, el patrocinador, ¿vale? Tiene que ser realista, esto tiene que ver con lo de antes, es algo que todos creen que se puede llevar a cabo y es un documento formal. Insisto, puede ser muy extenso, puede ser el plan de proyecto, puede ser un documento de 300 páginas encuadernado perfectamente o puede ser un conjunto de hojas, 4 DIN A4, donde aparecen cómo vamos a crear, seguir y controlar nuestro proyecto. Bien, esto estaba en lo que os he contado, que pertenecía a desarrollar el plan para la dirección de proyectos. Este es nueva, gestionar el conocimiento del proyecto. Pertenece al grupo de procesos de ejecución, es uno de los procesos del grupo de procesos de ejecución. Y yo creo que tiene que ver, uno de los motivos por los cuales PMI lo ha metido, es porque hasta ahora, de alguna forma, tal y como estaba reflejada la gestión del conocimiento, parecía que la única vez que había que hacer una transferencia de lo que el proyecto iba aprendiendo a lo largo del mismo era cuando al final del proyecto nos reuníamos todos y documentábamos las lecciones aprendidas. Cosas buenas o malas que nos han pasado en el proyecto y que nos han servido a aprender a nosotros, para que nosotros aprendamos y que pueden servir para que otros que vengan detrás en la organización utilicen nuestras lecciones buenas y no caigan en la trampa de las cosas malas que nos han pasado, ¿vale? Entonces, en ningún sitio decía que solamente se hiciera al final, pero tampoco quedaba claramente reflejado que esta gestión del conocimiento es un proceso constante que se lleva a cabo desde el principio a fin del proyecto. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los motivos que ha llevado a los profesionales de PMI a introducirlo como un proceso per se, ¿vale? Entonces, ¿qué es gestionar el conocimiento? Es el proceso de utilizar el conocimiento existente y de crear nuevo conocimiento para conseguir los objetivos del proyecto. Y como veis aquí abajo, este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. Divide
hace referencia a dos tipos de conocimiento. Uno, de forma natural, se asociaba a la gestión de proyectos tradicional, a la gestión de proyectos waterfall o en cascada, a la predictiva, que era el conocimiento explícito. ¿Qué es el conocimiento explícito? Es un conocimiento que se puede codificar fácilmente mediante palabras, imágenes y números. Se puede describir fácil, se puede almacenar de una forma fácil. Por otro lado, y esto os decía, es más de la gestión de proyectos predictiva. En la gestión de proyectos Agile tenemos a un grupo de personas que están colaborando a lo largo de todo el proyecto. No hay cambios, son siempre los mismos, siempre es el mismo cliente, siempre se siguen los mismos rituales y con el tiempo se alcanza una cosa que se llama el conocimiento tácito, que son cosas que sabes, pero no están reflejadas en ningún sitio y que además es difícil de codificar, porque es tan amplio y tan vasto que sería difícil de reflejar todas las cosas que haces. Muchas de ellas las hacemos de forma inconsciente y aún así estamos aplicando conocimiento. Entonces aquí por primera vez habla del conocimiento explícito y del tácito. Y PMBOK refleja que los dos son importantes. No solamente tenemos que basarnos en el conocimiento que está reflejado en documentos, sino también en lo que está en la cabeza de todos y cada uno de los miembros del equipo y en el equipo como conjunto, ¿vale? Recientemente he escrito un artículo que si queréis mirar en el Knowledge Center de Netmind, que hablo de estos dos conocimientos y pongo el ejemplo de para ilustrarlo, pongo el ejemplo de una película, que hay una escena en la que diferencia y explica de una forma muy clara y concisa cuáles son estos dos conocimientos y cuándo se utilizan cada uno de ellos. Bueno, errores comunes en la gestión del conocimiento. Creer que gestionar el conocimiento es documentarlo, no. La gestión del conocimiento va mucho más allá. La gente sabe, aunque no haya documentos, aunque no esté reflejado, tenemos ese conocimiento tácito que está en nuestras cabezas, aunque sea difícil de codificar, ¿vale? Y diferencias entre los dos. Bueno, el conocimiento explícito sí que es verdad que es muy sencillo de gestionar. Te puedes ir a SharePoint, puedes ir a un directorio y ahí tienes el documento, pero ese conocimiento carece de contexto. Distintas personas que accedan a esa información pueden obtener lecturas distintas porque su contexto y lo que tienen en su cabeza es diferente, ¿vale? El conocimiento tácito, al contrario, es puro contexto. El conocimiento tácito solamente existe en un contexto, lo difícil es hacer que sea visible para los demás que están fuera de la organización, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me pareció bastante interesante que hicieran esta diferencia entre los dos. Con respecto a una de las salidas que tenemos de este proceso siguen siendo las lecciones aprendidas, pero veis que ahora no se hace referencia a las lecciones aprendidas solamente al final del proyecto de la fase, sino que aquí está esta gestión de lecciones aprendidas está en un proceso de ejecución, ¿vale? Y también me gusta que haya definido de una manera muy clara cuál es el ciclo de las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas es el punto de partida de nuestro proyecto. Cuando la organización está pensando si dedicar o no recursos a este proyecto, muchas veces toma la decisión en base a qué cosas han pasado en otros, ¿vale? Con este conocimiento se crea un documento que es el acta de constitución o project charter de mi proyecto. Mi proyecto, cuando a medida que vamos trabajando, vamos planificando, vamos controlando, vamos ejecutando, vamos creando lecciones aprendidas. Y estas lecciones aprendidas, este conocimiento que se crea y que se gestiona dentro de nuestros proyectos, vuelve a nosotros y también puede ir a otros proyectos y a la vez también puede formar parte de esa base de datos de conocimiento que tienen todas las compañías y que va a servir para poder valorar, evaluar y tomar decisiones mejor, de más calidad, sobre otros proyectos que tengamos en cartera de la compañía en un futuro, ¿vale? Me gusta también mucho este ciclo que han hecho de lecciones aprendidas.
no es tan obvio para todo el mundo que las lecciones aprendidas son un punto de partida. O sea, no es solamente un resultado, sino que son el punto de partida de muchos de los proyectos que llevamos a cabo en nuestra organización. Bueno, pues ahora vamos a saltar a la gestión del alcance. En gestión del alcance no hay ni nuevos proyectos, ni nuevos procesos, ni han variado ninguno de ellos. Solamente hay un pequeño matiz que quiero contaros, por si ahí sale como pregunta de examen, que no os pille de nuevas. El matiz que hay es que en la línea base del alcance, además de las que ya teníamos, que eran el enunciado del alcance del proyecto, la WBS o EDT y el diccionario de la EDT, hace referencia, no siempre, pero sí en algunos capítulos del libro, hace referencia a los paquetes de trabajo y los paquetes de planificación. Entonces, no quiero que os suene raro, ¿vale? Estas cosas antes ya formaban parte de la línea base del alcance porque estos dos están metidos dentro de la EDT, pero quiero que os suenen los nombres para si hay algún tipo de pregunta que sepáis y que reconozcáis que también forman parte de la línea base del alcance. ¿Qué son los paquetes de trabajo? Bueno, pues los paquetes de trabajo es donde hacemos una estimación de recursos, de tiempos y de costes, y es el nivel más bajo de la EDT o WBS, de la estructura de desglose de trabajo o Work Breakdown Structure. Y el paquete de planificación es un elemento de la WBS o EDT que está entre los paquetes de trabajo y la cuenta de control. Así contado es un poco difícil, pero espero que este gráfico os ayude. Aquí tenemos una estructura de desglose de trabajo, este es mi proyecto, estas son estructuras que he creado para poder llegar a definir qué cosas hay que hacer. Recordar que el paquete de trabajo es a nivel de entregable, qué cosas tengo que entregar. Bueno, pues aquí veis, estas son las cuentas de control, que las distribuyo como yo quiero, como el jefe de proyecto quiere, y esto es lo que se llaman paquetes de planificación. Son aquellos elementos que están entre los paquetes de trabajo y las cuentas de control. No es obligatorio tener paquetes de planificación, pero sí quiero que reconozcáis en la estructura qué es lo que son, ¿vale? Es un conjunto de paquetes de trabajo, ¿vale? Entonces, este es el único cambio. Por lo demás, no hay modificaciones significativas en este área de conocimiento. De aquí saltamos a el capítulo 8, gestión de la calidad. Cambio de nombre. Antes se llamaba aseguramiento de calidad, teníamos planificar la gestión de la calidad, aseguramiento de calidad y control de calidad, y ahora le han cambiado el nombre. En lugar de llamarle aseguramiento de calidad, se le llama gestionar la calidad. Entiendo que con ello lo que han hecho ha sido darle un ámbito más amplio. No es solamente hacer un seguimiento de los procesos, sino que gestionar la calidad básicamente se hace lo mismo, pero es un término que engloba realmente qué es lo que era antes el aseguramiento. Todo lo que tiene que ver con controlar la calidad en la ejecución del proyecto. ¿Veis? Esto es texto de PMBOK. Gestionar la calidad se denomina a veces aseguramiento de calidad. ¿Vale? Y básicamente es con el aseguramiento o con la gestión de calidad, lo que estamos haciendo es estamos revisando los procesos necesarios para poder construir el producto o el resultado que es el fin de nuestro proyecto. ¿Vale? Mientras que echar un vistazo, revisar si lo que estamos haciendo sirve o no sirve con respecto a las métricas que habíamos definido de calidad, eso es lo que se llama el control de calidad. Igual que antes, esto es un poco trabalenguas, entonces os lo voy a contar con esta transparencia. En nuestras empresas, cada vez que tenemos que hacer algo distinto, que es ese proyecto, ese algo único, tenemos que seguir una serie de procesos operativos. Hay procesos operativos y procesos de soporte. Mediante esos procesos conseguimos construir resultados. En este caso son tuercas y tornillos. ¿Vale? ¿Qué es control de calidad? Estamos controlando la calidad cuando ponemos la lupa sobre los resultados y estamos viendo que la cabeza de los tornillos tiene la métrica adecuada y que el paso de los tornillos es el correcto. Eso es lo que es control de calidad.
¿Qué es aseguramiento de calidad? Aseguramiento de calidad es lo que nos ayuda a que la mayor parte de las veces pasemos el control de calidad. Es decir, aseguramiento de calidad pone la lupa en los procesos. Aseguramiento de calidad certifica que si para poder llevar a cabo este trabajo hay que hacer una checklist, hay que pasar o revisar una checklist de distintos pasos, que se está haciendo. No estamos poniendo el foco en los resultados, sino estamos poniendo el foco en certificar que estamos realizando el trabajo de la forma correcta, con los procesos que teníamos que llevar a cabo. Vale, entonces, os digo, es básicamente un cambio de nombre de este proceso. Las herramientas siguen siendo más o menos las mismas. Diagramas de afinidad, diagramas causa-efecto, recordar, Ishikawa o espina de pescado, donde identificamos algo que ha pasado o algo que puede pasar y cuáles son las posibles causas que me han llevado a este efecto de aquí. Esto lo vamos a tener en cuenta no solamente en calidad, sino también en gestión de riesgos. Quiero recordaros que cuando estamos haciendo una identificación de riesgos, normalmente la identificación de riesgos se hace sobre los efectos, no sobre las causas. Si mitigamos los efectos, es como si estás resfriado y te tomas un medicamento para la fiebre. Dejas de tener fiebre, pero eso no te quita el resfriado o la gripe. Para eso sirve el diagrama causa-efecto, para encontrar cuáles son los motivos que han llevado a que nos haya pasado esto y atajar las causas y no el efecto. Otra de las herramientas que tenemos son el histograma y el Pareto, que no es ni más ni menos que un histograma ordenado por frecuencia. ¿Vale? Aquí tenemos, aplicamos Deming, el 80-20 es que el 20% de los problemas, o sea, el 80% de los problemas están causados por un 20% de defectos. Aquí lo que veis es que atajando a aquellos que tienen un mayor impacto, solucionando una cosa, quitamos la mayor parte de los problemas. Otra de las herramientas también son diagramas matriciales para organizar factores, causas y objetivos, y los diagramas de dispersión, que en calidad son importantes, es decir, qué relación tienen, ver si dos variables tienen algún tipo de función matemática que las relacione, y esto nos puede ayudar a prevenir qué cosas van a pasar en el futuro. Por ejemplo, fallos en el trabajo de las personas que están en relación con número de fallos en relación con temperatura de la sala, o número de fallos en relación con el tiempo que ha pasado desde que han almorzado, ¿vale? Probablemente si pusiéramos en relación esos dos factores nos saldría una función matemática y podríamos saber a partir de qué momento el número de fallos de los miembros de nuestro equipo van a incrementarse. Más, capítulo 9, gestión de recursos. Aquí uno de los procesos que teníamos en tiempo, el de estimar los recursos de las actividades, ha pasado aquí, y tenemos un nuevo proceso que es el de controlar los recursos. Poco que decir. El cambio fundamental es que ahora mismo no solamente habla de recursos humanos, sino que también se ha metido la gestión de recursos materiales en este área de conocimiento. Y abarca temas pues de todo, desde planificar la compra de equipos hasta saber cómo liderar, cómo motivar, cómo hacer posible el desarrollo de los equipos y cómo gestionar la evaluación del desempeño de las personas que están trabajando en nuestros proyectos. ¿Consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues a la hora de gestionar los recursos, ¿qué tipos de recursos tenemos? ¿Cuál es la ubicación física de los mismos? Si hay algún tipo de recurso específico del proyecto en el que estemos trabajando. Los miembros del equipo, ¿dónde van a estar? ¿Van a estar a tiempo parcial? ¿Van a estar todo el rato tiempo completo en nuestro proyecto? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué tipo de herramientas vamos a utilizar? Y sobre todo es qué enfoque de ciclo de vida se va a utilizar. ¿Vamos a utilizar un enfoque predictivo o vamos a utilizar un enfoque adaptativo para gestionar estos recursos? En este de aquí, controlar los recursos es lo mismo que en todos los procesos de control, es simplemente
definir y contrastar de vez en cuando, periódicamente, que el plan de gestión de recursos que habíamos definido, ese plan subsidiario, se está complementando y se está haciendo según estaba previsto, y si no, poner las medidas para o para modificarlo o para hacer que vuelva otra vez a la planificación inicial. Bien, de gestión de los recursos pasamos a la gestión de riesgos. Quiero decir que aquellas áreas de conocimiento que no estoy tratando es porque no han tenido cambios entre una o cambios significativos entre una versión y otra. En el caso de la gestión de los riesgos tenemos dos modificaciones. Uno, hay un pequeñísimo cambio en el proceso de planificar la respuesta ante riesgos y tenemos un nuevo proceso que es implementar la respuesta ante riesgos. Ya os decía en el vídeo anterior que riesgo tiene que ver con incertidumbre, entonces tenemos riesgos negativos o amenazas y riesgos positivos y oportunidades. Entonces, cada uno de estos tipos de riesgos tienen estrategias distintas. Tradicionalmente, para las amenazas teníamos evitar, es decir, cambiar mis planes para que eso no pase, transferir, es enviar este riesgo a otro, normalmente estas transferencias asumen principalmente riesgos económicos, podría ser, por ejemplo, contratar un seguro, algo creo que me va a pasar, pues contrato un seguro antes de que me pase. Mitigar, que es reducir o la probabilidad de impacto, y esto también pasa por replanificar mi proyecto. Y luego tengo el de aceptar, aceptar es no hacer nada. Bueno, tenemos dos aceptaciones, la pasiva y la activa, pero en este caso no voy a cambiar mis planes, no cambio mis planes. Estos son estrategias para amenazas. Con respecto a las estrategias para las oportunidades, teníamos explotar, que es asegurarme de que esta oportunidad va a ocurrir. Teníamos compartir, y es compartir con otro, con un tercero. Antes les mandábamos los riesgos, ahora lo que hacemos es que nos asociamos con otros para facilitar que esta oportunidad ocurra. Tenemos mejorar, que es cambiar mis planes para aumentar la probabilidad de que esta oportunidad pueda ocurrir, y aceptar, que es la misma de antes. Bueno, pues estas son las tradicionales, las de siempre. Ahora PMI ha marcado una nueva estrategia y es la de escalar. ¿Cuándo utilizamos escalar? Cuando este riesgo, hacer algo, cualquier respuesta de este riesgo se sale fuera de mi ámbito de proyecto y tienen que ser otros los que decidan cómo vamos a gestionar este riesgo en adelante, ¿vale? Entonces, este es uno de los principales cambios que hay en planificar la respuesta ante riesgos. El siguiente proceso, que sí que es nuevo, es el de implementar las respuestas. Vamos a ver, seamos sinceros, en gestión de riesgos muchas veces nos quedamos en lo que es el análisis. Te haces un análisis de riesgos, defines una serie de respuestas, pero luego realmente no hay nada que ayude a que hagamos un seguimiento de que estas respuestas que se habían identificado se ponen en práctica. Entonces, aquí este proceso favorece que no se nos olvide que ese análisis que habíamos hecho es para llevar a cabo algo en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces aquí decimos, un problema común es que invierten esfuerzo en la identificación y el análisis y el desarrollo de respuestas, pero realmente no se toman medidas para gestionar los riesgos. La gestión de riesgos es algo que tenemos que estar haciendo constantemente en el proyecto, continuamente en el proyecto, porque muchos de los riesgos que aparecían o que teníamos al principio, según vamos ejecutando el proyecto, se caen, o porque no pasan, o porque dejan de ser riesgos para ser certezas, me refiero tanto a amenazas como a oportunidades, y es probable que según vamos avanzando surjan cosas que no podíamos prevenir en un principio, o sea, no podíamos prever. Entonces es interesante llevar a cabo este proceso. Bueno, pues esto es todo lo que os tenía que contar. Recordar, solamente he reflejado aquellas modificaciones que me parecieron interesantes. Este vídeo os va a ayudar a entender, pero no por esto tenéis que dejar de echar un vistazo al PMBOK y revisar cuáles son los cambios, porque hay bastantes más modificaciones. Estos solamente son los más importantes. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.